Nos dice la palabra de Dios en Deuteronomio 30:15. Mira, yo he puesto hoy delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge. Qué tremendas palabras de nuestro Dios. Nos da a escoger la vida o la muerte, la bendición o la maldición. ¿Cómo escogemos nosotros la muerte? ¿Hay alguien que quiera escoger la muerte? Pues simplemente cuando no buscamos a Dios, cuando no vivimos de acuerdo a su palabra, con eso ya escogimos nosotros la muerte. Nos dice también la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte. Y todos tenemos precisamente pecados en nuestra vida. Entonces la paga del pecado es muerte. ¿Qué necesitamos? Solamente a Jesucristo nuestro Señor. Porque nos dice, la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todo aquel que tenga al Hijo de Dios tiene la vida, ha escogido la vida. Pero precisamente para que nosotros tengamos este regalo que es la vida eterna, necesitamos vivir de acuerdo a la palabra de Dios y tener a Cristo en nuestro corazón. Así que de esta manera nosotros escogemos la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Este regalo tan precioso que es nuestro Señor Jesucristo, dice que el Padre amó al mundo de tal manera que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así que se trata de que nosotros recibamos este regalo de la vida eterna. Yo les decía que al vivir de acuerdo a la palabra de Dios también vienen bendiciones a nuestra vida. Por eso nos dice, mira, yo he puesto hoy delante de ti. Hoy, cada día nosotros escogemos la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Así que con Cristo tenemos vida. Jesús dijo, yo he venido para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia. Por eso recibimos todas las bendiciones de Dios, recibimos el gozo de nuestra vida, recibimos un significado importante en nuestra manera de vivir cuando obedecemos la palabra de Dios, cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón. Él lo es todo para nosotros. Él es el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino para llegar al cielo. No hay otra verdad que podamos recibir. Y no hay otra vida más que en Cristo Jesús. Nos dice la palabra de Dios que la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Nosotros dice también que estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Esto es en desobediencia a Dios. Así era nuestra vida anteriormente, de los que tenemos ya ahora vida eterna en Cristo. Y estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, pero aún cuando nosotros estábamos así, Cristo murió por nosotros. Él se adelantó para darnos ese regalo que es la vida eterna, la vida en abundancia. Así que nosotros todos los días decidimos, porque el Señor nos da a escoger libremente, si escogemos la vida o la muerte. Dice Romanos 8:6 en su palabra, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto vemos nosotros qué maravilloso es que nuestro Dios, aparte de vida, es paz, una paz verdadera. Jesús dijo, yo les dejo la paz, no como el mundo la da, porque el mundo no puede dar paz. El mundo solo da aflicciones. En el mundo solamente encontramos aflicciones, problemas, tribulaciones, angustias, porque todo lo que hay en el mundo, todo lo que
por lo que nos preocupamos, son cosas que se pueden acabar, que nos las pueden robar, que nos las pueden quitar, que tenemos que cuidarlas con nuestra vida entera, que tenemos que estar preocupados, afanados por esas cosas del mundo. Son pasajeras, pero las cosas que ofrece Dios son eternas, perfectas. Por eso nuestro Jesús nos decía siempre: hagan tesoros allá arriba en el cielo, donde ningún ladrón puede llegar a quitárnoslo. ¿Cómo hacemos tesoros? Viviendo de acuerdo a su palabra. Ese es el tesoro más grande que nosotros tenemos. Y qué triste es que muchos no quieren vivir de acuerdo a la palabra de Dios, porque sus perspectivas de vida son que la vida se disfruta más en el pecado, en la maldad, viviendo de acuerdo a como el mundo nos ha enseñado, que deshonrar a los padres, vivir en amargura, en odio, aborreciendo a todos, los que no están de acuerdo con nosotros, desecharlos. Entonces, pero la vida en Cristo Jesús, la vida que Dios nos quiere dar, es una vida que nos amemos los unos a los otros, que nos aceptemos los unos a los otros, que estemos en unidad perfecta. ¿Qué unidad puede haber en el mundo? No la hay. Pero en Dios, Dios nos da su espíritu, que es un espíritu de unidad, es un espíritu de amor, es un espíritu de poder, de dominio propio, para luchar contra todas las adversidades que encontramos en el mundo. Así que el ocuparse de la carne es muerte. El ocuparse, seguir viviendo igual que siempre, nos va a traer al final de cuentas muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Qué cosa es ocuparse del Espíritu? Es buscar la palabra de Dios, meditarla, leerla, ponerla en obra. Ponerla por obra en nuestra vida. Que la palabra sea para nosotros nuestra norma de fe y de conducta también. Y dice el versículo 8 también de Romanos 8, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Así que vemos que cuánta equivocación hay en el mundo, de que piensan que por medio de religiones, piensan que por ser buenos, según los estándares de ellos, que con eso están agradando a Dios y con eso van a poderse ir al cielo. Pero no es cierto. Solamente de acuerdo a la palabra de Dios, vivir de acuerdo, vivir haciéndola, tomándola como una autoridad para nuestra vida, para que vivamos conforme a la voluntad de Dios. Solamente así podremos llegar al reino de Dios. Por eso esta es la vida precisamente. La vida es llegar al cielo, llegar a la presencia de Dios. La vida es disfrutar en este mundo, así como está, con todo lo que está pasando, disfrutar de la paz, del gozo que Dios nos da a todos los que queremos vivir de acuerdo a su palabra. Romanos 2:5 también nos dice en la palabra de Dios: por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Por tu dureza, corazón no arrepentido. Fíjense qué cosas tan fuertes, qué tremendas palabras. Pero la palabra que más me llamó la atención es que dice atesoras. Qué palabra tan especial. Atesorar, amar. Se trata de amar, porque es amar el pecado, la maldad, amar nuestra vida, cómo está tan lejos de Dios. Así es, esto hacen las personas. Por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti ira, dice, la ira de Dios. Y dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseveran en hacer el bien. Se trata de perseverar, por eso vivir de acuerdo a la palabra de Dios es
caminar día tras día, viviendo conforme a los preceptos de Dios, conforme a lo que Dios nos manda en su palabra. Que para empezar, repito que nos trae bendición, nos trae consecuencias buenas para todos nosotros. Entonces, vida eterna a los que perseveran en hacer en bien. Los que perseveran en seguir a Jesucristo también. Pero ira y enojo a los que son contenciosos, a los que no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Bueno, es fácil entender esto. Si no obedecemos a la verdad de Dios, a la palabra de Dios, estaremos obedeciendo la mentira, estaremos obedeciendo la injusticia. Entonces, por eso es que nosotros decidimos todo el tiempo, solamente buscando a Jesús, viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. Con eso estamos decidiendo recibir la vida. Pero si no es así, estamos decidiendo en recibir la muerte. Proverbios 14:12 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Quiero hablar un poquito de esto porque todo el mundo, por las maneras de vivir, de tratar de portarse bien a sus propios consejos, conforme a su propia manera de pensar, de alguna manera busca el hombre a querer agradar a Dios. El hombre busca porque es una necesidad, una sensación en su interior, querer agradar a Dios, y de muchas maneras. Yo les decía que los musulmanes piensan que matando cristianos están agradando a Dios. Los hindúes piensan que adorando a las vacas están agradando a Dios. Entonces, ¿cuántas maneras hay de pensar del hombre que para ellos es agradar a Dios? Pero solamente la palabra de Dios es la única luz que nosotros tenemos para saber lo que es bueno y lo que es malo, y para querer agradar a Dios. Entonces, todos los caminos para el hombre son buenos a veces. Sus distintas religiones, sus distintas prácticas, sus distintas maneras de vivir, sus costumbres también, piensan que agradan a Dios con todo eso. Pero ¿será que es cierto? ¿Qué tal si no es cierto? ¿Qué tal si es falso? Pues tenemos la palabra de Dios. Realmente quienes no perseveran en buscar la palabra de Dios, el consejo de la palabra de Dios, realmente fácil, simple y sencillamente están prefiriendo la muerte, están prefiriendo la destrucción, están prefiriendo la maldición, porque la vida y la bendición, o la muerte y la maldición, nos dice el Señor que escojamos. Y Él nos dice también ahí mismo en Deuteronomio 30:19: yo llamo ahorita mismo a los cielos y a la tierra, los pongo por testigos, que yo mismo les estoy dando a escoger entre la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Y todavía nos dice el Señor: escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia, porque nuestras decisiones también tienen repercusión en nuestra descendencia, en nuestra familia. Así que, por eso es que vivimos tan tranquilos a veces, por eso es que no buscamos a Dios y a su palabra, porque pensamos que ya tenemos vida. Y bueno, Jesús vino precisamente a librarnos de la muerte, y es más, de la maldición, y destruir tanto a la muerte como a la maldición. Nos dice en Hebreos 2:14 que Él participó, vino como en carne y hueso, vino como un humano, nació siendo un bebé y nació de la Virgen María. Siendo un bebé se abandonó a los brazos de sus padres, no sabía, bueno,
Él los bendijo, pero de alguna manera démonos cuenta que que Dios mismo estando en las manos del hombre, pero así creció Jesús, así vino al mundo. Él decidió que esta era la manera, hacerse hombre, y con su muerte en la cruz, Jesús venció a la muerte. Cuando Él resucitó, precisamente Él venció la muerte. Al resucitar Cristo, es porque la muerte ya no pudo con Él. Dice que para esto vino, para destruir por medio de la muerte al que tenía el dominio sobre la muerte. Esto es, el diablo. Precisamente el diablo es quien tiene las llaves de la muerte, por así decirlo. En pocas palabras, las personas que no obedecen a Dios han sido cautivadas, han sido cegadas primeramente por la mente, por el diablo, precisamente. Ciega el entendimiento de los incrédulos, de los que no quieren creer. Ciega su entendimiento para que no sepan que deben creer. Y dice que lo ciega para que no les resplandezca la luz del Evangelio, la verdad del Evangelio, de la palabra de Dios. Por eso no quieren saber nada de la palabra de Dios. Dicen que aburrido tener que leer la palabra, que tener que portarme bien, porque para ellos está bien lo que hacen, pues. Entonces, Jesús vino para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es a Satanás, para librar a los que por el temor de la muerte estaban toda la vida condenados a esclavitud. Los que no escogen la vida no saben que están esclavizados por Satanás, los tiene en esclavitud. El pecado los tiene en esclavitud. No pueden dejar el pecado. No hay manera que el hombre se libre del pecado, por eso necesitamos a Jesús. Su sangre preciosa que derramó en la cruz es la que limpia nuestra vida de pecado, nuestro ser, nuestra alma. Él hace vivir nuestra alma. A esto se le llama el nuevo nacimiento, al ser una nueva creación, una nueva criatura en Cristo. Entonces, Jesús vino a librarnos de la muerte, de la maldición, a destruirlas. En Colosenses nos dice que había un acta de decretos. Colosenses 2 nos dice que Cristo anuló esa acta de decretos que nos era contraria. En pocas palabras, el enemigo hasta tenía un respaldo, un acta, que le podía decir a Dios: mira, yo tengo derecho sobre estas personas, sobre los que no han escogido la vida, los que no son obedientes a la palabra de Dios. El enemigo tenía esa acta de decretos, de derechos para él. Este me pertenece. Pero dice que Jesús destruyó, anuló esa acta de decretos que era contra nosotros. La clavó en la cruz y ahí mismo despojó, dice, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Así que Jesús destruyó de una vez por todas la muerte, la maldición, el derecho, el poder que tenía el enemigo sobre nosotros, porque Jesús nos traslada, dice, Dios nos traslada de las tinieblas, del poder de Satanás, a la luz, al reino de Cristo, ahora. Entonces, nos libró, dice Colosenses 1:13 también, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Y dice también 2 de Corintios 4:6, porque Dios que mandó, fíjense, esto lo mandó Dios, mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Él es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo.
El Señor ilumina nuestro entendimiento cuando nosotros decidimos acercarnos a Él y a su palabra. Y nos damos cuenta de que se nos quita un velo de nuestros ojos, que estábamos cegados, pensando que nuestras religiones, que nuestra manera de vivir pasada nos iba a llevar al cielo. Solamente al acercarnos a la luz tenemos nosotros entendimiento, conocimiento de la verdad. Por tanto, no esperemos más. De verdad que estas son buenas noticias. Todo lo que tratamos de hablar son buenas noticias de que si venimos a Cristo, si venimos a la palabra de Dios, tendremos vida, vida en abundancia, vida eterna, bendiciones en sobreabundancia para nosotros, que podemos tener una paz completa a pesar de todo lo que esté pasando ahorita en el mundo. Los cristianos verdaderos están tranquilos y en paz. Así que también segunda de Timoteo 1:9 nos dice que Él nos salvó y nos llamó con llamamiento santo. Nos salvó precisamente de la muerte, de la condenación, de la ira de Dios, porque la palabra es clara que nos dice, muchos piensan, déjenme decirles que piensan, es que Dios es muy bueno y no me va a mandar al infierno. Muchos incrédulos también luego dicen, pero ¿cómo Dios? ¿Qué maldad es esa de que creó un infierno? ¿Cómo es que todavía aparte de que nos obliga a obedecerle conforme a su palabra? Y si no queremos todavía nos va a mandar al infierno. Pues recuerden que Dios ya nos había dado una manera de vivir. Desde el principio le dio a Adán y a Eva una manera de vivir en libertad, en paz, en felicidad, gozo, dicha. Pero por la desobediencia se perdió todo eso. Ahora se trata de recuperar la vida. Jesús vino a eso precisamente. No hubiera sido necesario que Jesús viniera si Dios permitiera que viviéramos como quisiéramos y nos llevara al cielo. ¿Para qué tendría que haber venido a ese sacrificio tan tremendo Cristo? Cristo nos dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nos dice también Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación. No hay otra manera de llegar al cielo. En ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos. Solo en el nombre de Jesús podemos ser salvos. Así que no hay otra. O venimos a Cristo y vivimos de acuerdo a su palabra, o ya escogimos la muerte y la maldición también. Porque en estos últimos tiempos hemos visto que maldiciones generacionales se han venido sobre las personas. Familias por la desobediencia de sus padres. Hemos visto que cuánta diabetes, cuánta ceguera, cuántas cosas tremendas han venido acarreando las familias. Recuerden que Dios nos dice ahí, Deuteronomio 30:19, yo aquí te doy a escoger la vida o la muerte. Escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia, porque todo tiene repercusiones. Serás salvo tú y toda tu casa, nos dice Hechos 16:31 también. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Es decir, no se trata nada más de la familia, se trata de toda tu descendencia. Todo tu linaje será salvo. Tendrá vida y tendrá bendiciones también. Bueno, también dice segunda de Timoteo 1:10, que estábamos leyendo el 9, dice el 10, y ahora ha sido manifestada la vida por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús. Él anuló la muerte y sacó a la luz la vida
y la inmortalidad por medio del Evangelio. En pocas palabras, por la palabra de Dios nosotros recibimos la luz, recibimos la vida, la inmortalidad también por medio del Evangelio. Recuerden que Jesús dijo, el que oye mi palabra tiene vida eterna, no vendrá a condenación, ha pasado de muerte a vida. El que oye mi palabra, el que la pone también por obra, porque tenemos que ser hacedores de la palabra, no nada más oidores. El enemigo también dice Juan 10:10, el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Para esto ha venido Satanás precisamente, a robar, matar y destruir. A muchos los está matando. A los que no creen, por ejemplo, y que dicen, ay, que vamos a creer en la palabra de Dios, ya los está robando, ya los está destruyendo, ya los está matando. Porque Él ha puesto esas mentalidades. Él ha puesto esos pensamientos en su mente de ellos, de no creer en la evolución, creer en otras cosas, pero no creer en Dios, ni en su palabra, ni en Cristo. Entonces, Él ha venido para robar, matar y destruir. Y está destruyendo familias, está destruyendo, por eso hay tanta maldición en el mundo. Pero dice, pero yo he venido, dice Cristo, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Bueno, dice Juan 6:28 también, Juan 6:28. Entonces le dijeron, ¿qué haremos para practicar las obras de Dios? ¿Qué haremos para vivir de acuerdo a la palabra de Dios? Le decían las personas. Pero Jesús les respondió muy claro en el 29 y les dijo, esta es la obra de Dios, que crean en aquel que Él ha enviado. O sea, que crean en mí. De eso se trata la palabra de Dios. La Biblia nos enseña desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, nos revela a Jesucristo, que solamente en Él está la vida y la bendición. Que cuando nosotros lo tenemos a Cristo, lo recibimos, le decimos, ven a mi corazón, ven a mi vida, Señor. Con eso hemos pasado de muerte a vida. Ninguna persona que está en el mundo, que no viene a la palabra de Dios, que no busca a Dios, podrá tener vida. Por más que les digan, por más que ellos piensen que tienen vida de acuerdo a sus prácticas, a portarse bien, muchas veces dicen, no, es que los buenos o los que nos portamos bien nos vamos a ir al cielo, pero la palabra de Dios no nos dice eso. Nos dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. O sea, todos, absolutamente todos. Si alguno dice que no tiene pecado, le hace a Dios mentiroso, dice Primera de Juan. Así que todos hemos pecado y estamos fuera del reino de Dios, del cielo. Todos. Solamente podemos que sean limpios, quitados nuestros pecados por medio del sacrificio de Jesús, diciéndole, límpiame con tu preciosa sangre, yo te recibo en mi vida para que tú ahora tomes el control de mi vida. Yo nada más me voy a esforzar a vivir de acuerdo a tu palabra, pero el Señor va a hacer la obra de limpieza, de perdón, de salvación y de vida eterna. Nos dice 1 Juan 2:16 también, que nos decía, no amen al mundo, todo lo que hay en el mundo es contrario a Dios. Dice 1 Juan 2:16, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne. Eso es lo que hay en el mundo, deseos de la carne nada más, deseos de los ojos también, vanagloria de la vida. En pocas palabras, una vida vacía. Todo eso no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La voluntad de Dios está en su palabra, nada más. No en nuestra manera de pensar de lo que es bueno y lo que es malo. En su palabra lo encontramos.
Primera de Juan 5:11, Dios testifica, Dios da testimonio, nos dice. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Versículo 12. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Punto. Más claro necesitamos. ¿Qué es tener al Hijo? Porque aquí nos dice, el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Simple y sencillamente así declara es la palabra. Pero ¿qué es tener al Hijo? Es haberlo recibido y vivir en obediencia a su palabra. Él nos dijo, miren, no vayamos tan lejos, yo les voy a dar un solo mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. ¿Cómo nos amó Él? Murió por nosotros, se sacrificó por nosotros, derramó su sangre preciosa por nosotros. De esta manera nos amó y así quiere que nos amemos también nosotros. Entonces, somos más que bien recibidos si venimos a la iglesia, porque ahí aunque habrá diferentes puntos de vista, diferentes maneras de pensar, pero todos trataremos de amarnos como Cristo nos amó. Eso sí, todos vamos a ir aprendiendo poco a poco a amarnos. En pocas palabras, a pesar de que se ha dado mal testimonio a veces en la iglesia, a pesar de que muchos dicen, yo no quiero ir a la iglesia porque ahí, híjole, yo conozco a uno que, no, es que todos estamos empezando a vivir, estamos tratando de amarnos los unos a los otros, como Cristo nos amó. Así que Ezequiel 18:32 también nos dice Dios, yo no quiero la muerte de nadie. O sea, no quiero que escojas la muerte, en pocas palabras nos dice Dios. Conviértanse y vivirán. Lo afirma el Señor omnipotente, el Todopoderoso. Yo no quiero la muerte de nadie, yo quiero la vida de todos, yo quiero que todos vivan, que todos vengan al arrepentimiento. Esto es lo que quiere el Señor. Conviértanse. ¿Qué es convertirse? Ser transformados por el poder de Dios. Jesús viene a nuestra vida. Viene a nuestra vida el Espíritu de Dios cuando nosotros decidimos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, a la verdadera voluntad de Dios, porque también muchos piensan que sus religiones son la voluntad de Dios y no es así, es conforme a la palabra nada más. Conviértanse y vivirán, lo afirma el Señor. Bueno, cuando alguien escucha la palabra de Dios también por primera vez, nos dice Santiago 5:20, sepan que el que haga volver al pecador del error de su camino, porque las personas, el mundo vive en un camino equivocado, en una manera de vivir que no es conforme a la palabra de Dios. El que hace volver, cuando le hablamos a alguien y le comentamos de la palabra de Dios y las bendiciones y la vida que hay cuando se acercan a Dios, el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará su vida de la muerte. En pocas palabras estamos entendiendo que solamente a través de la palabra, solamente a través de Jesucristo tendremos vida. Si no, habrá muerte en todos los sentidos. Pero así dice, cuando hagan volver al pecador de su mal camino, salvarán su vida de la muerte y cubrirán multitud de pecados también, porque Él se va a arrepentir y le va a pedir a Jesús que limpie sus pecados, y el Señor Jesucristo lo va a hacer sin lugar a duda. Así que digámosle en oración a Jesús y al Padre también, sobre todo, que queremos la vida, que escogemos la vida y escogemos la bendición. Digámosle así en oración, Señor, yo quiero la vida y la bendición. Yo quiero a Cristo en mi corazón.
Te pido, Señor Jesucristo, que vengas a mi corazón, tomes el control de mi vida, me des vida eterna, me des bendiciones también de Dios. Perdones toda mi maldad, quites todos mis pecados con tu preciosa sangre y con el sacrificio que hiciste en la cruz. Y ahora que yo disfrute de la vida eterna y de la bendición que tú tienes para mí. Pongo mi vida en las manos de Cristo y te pido que también escribas mi nombre en el libro de la vida y también que me des tu precioso y santo Espíritu de Dios para que Él me fortalezca, me santifique, me vivifique, que yo también por medio de tu palabra limpie mi vida, que tu palabra limpie mi vida, porque yo en obediencia a tu palabra se limpia mi vida. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús, mi Señor y mi Salvador. Amén. Amén. Bueno, pues podemos hacer siempre esta oración, no lo olviden. Y tenemos la oportunidad, mientras haya vida todavía hay oportunidad de escoger la vida y recibir a Cristo, nuestro Señor y Salvador. Dios los bendiga a todos y ahí estaremos pronto en comunicación. Hasta pronto. Bendiciones.